¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Gustavo, por venir. Asumiste hoy, ¿no? Formalmente y ya respondiste a la solicitud nuestra de Sí, venir, así que gracias. sí. Recién hoy asumí, hoy a la mañana ya estuvimos con el personal, haciendo algunos lineamientos generales y bueno, empezando a interiorizarme de toda la actividad. Bueno, cultura, ¿no? Un área, digo, que abarca, lo vas a explicar mejor vos, pero es un área muy amplia, ¿no? Sí. Digamos que cultura y sobre todo con la impronta del municipio que siempre trata de llegar a todos los rincones de San Rafael. eh, Hoy encima es como un área muy dinámica. Muchas veces se entiende por cultura nada más que lo artístico, pero bueno, abarca mucho más allá, todos los saberes ancestrales que pueden estar en los distritos más alejados. Artistas que aún tenemos que conocer, lo patrimonial, el turismo cultural. Bueno, es muy amplia, justamente como decías vos, el espectro de acción y lo que hoy se considera cultura. Un término bueno, que fue variando a lo largo del tiempo y hoy es mucho más abarcativo. Antes la cultura era denominado, supuestamente lo estaba relacionado con lo oculto, Mm. y hoy la cultura, por suerte, abarca muchos más sectores que lo que antes se denominaba culto. Háblanos antes que nada un poquito de vos, brevemente, ¿no? Digo, de tu trayectoria, ¿cómo llegás hoy acá a ocupar este cargo? Bueno, yo soy actor desde los 20 años. Siempre estuve relacionado con la cultura, con el arte, siempre me llamó la atención. Eh, Hace 20 años que vivo en San Rafael. Yo soy de Quilmes, de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, acá también estuve desarrollándome con algunas obras, con algunos elencos, hasta que ¿Eras decidí, productor teatral también? sí, Mm. eh, hasta bueno, que decidí estudiar la carrera de la Tecnicatura en Gestión Sociocultural en el IPA, y bueno, y ahí se abrió como otro mundo, porque los artistas muchas veces lo que nos pasa es que queremos hacer todo, pues, generalmente los artistas independientes queremos ser los productores, los escenógrafos, los vestuaristas, dirigir, actuar, y bueno, muchas veces todo eso no sale bien. Y bueno, la idea fue de empezar a estudiar la gestión cultural como para un uso propio, Mm. y de ahí empecé a comprender todo este mundo tan amplio de la cultura, y me empecé a interesar mucho más y sobre todo en el desarrollo de la comunicación y la difusión. Bueno, hasta ahora estuve con un medio, la Guía Sociocultural, que es un medio que sale por las redes y que tiene se encarga de la difusión como a manera de agenda de todo lo que pasa durante la semana, En los San fines de Rafael. semana Mm. en San Rafael. Así que a partir de ahí fue que me fui relacionando más con todo el ámbito cultural que con lo específicamente artístico, si bien siempre estuve colaborando y ayudando este último tiempo con distintos elencos, con distintas agrupaciones, con músicos. ¿Cómo llegaste, Gustavo Bonesi, ¿no? Nuevo director de cultura de la Municipalidad de San Rafael? ¿Cómo llegaste a San Rafael? Porque dijiste que naciste en Buenos Aires. ¿Cómo llegaste al departamento allá hace 20 años atrás? 20 años atrás, sí, con un país muy convulsionado. ¿En el 2001 viniste vos? ¿2002? Sí, claro, en el 2002, exactamente. ¿Un año después? Sí, un año después, Tu- pero bueno, la decisión ya estaba tomada con mi señora. Bueno, como te decía, el conurbano muy convulsionado en esa época, igual ya veníamos pensando desde antes de eso poder vivir en el interior. Fuimos caminando por distintos lugares de la Argentina, viajando, conociendo, y bueno, tenemos familiares acá en San Rafael que nos invitaron varias veces a vacacionar y nos fue gustando hasta bueno, que pudimos asentarnos ahí en una finca en Rama Caída. Bien.
Los objetivos, ¿por dónde pasan ahora en esta etapa? Y los objetivos principales es que la cultura llegue a la mayor cantidad de gente posible. Hoy la cultura tenemos que lograr que aquellos que aún no tienen el acceso o no tuvieron contacto, que lo puedan descubrir, porque no solo la cultura es el que la recibe, sino también el que la crea. Hay muchos saberes que a lo mejor todavía están ocultos y hay que descubrirlos, hay que incentivarlos. Entonces, en primer lugar, poder ampliar ese espectro de la comunidad donde se crea y se descubre la cultura. Aquellos que ya consumen algo de cultura, incentivarlos un poco más. Y también aquellos artistas que muchas veces todavía no tienen ese acceso al público, ayudarlos a que tengan el acceso al público. En líneas generales son esas, como te decía, ampliar la cultura en cada uno de los barrios, en cada uno de los distritos, poder llegar a ese territorio con saberes, con música, con libros, con cine. Todavía queda, si bien se hizo mucho, todavía quedan lugares para recorrer. Me interesa muchísimo poder recorrer los distritos, poder llegar con actividades culturales y a través de ello poder ir descubriendo nuevos artistas, nuevos talentos, nueva gente que se quiera relacionar por un taller o por algún saber específico relacionado con la cultura. Pero bueno, para eso la cultura tiene que estar en movimiento y vamos a ir en pos de eso. Mi pregunta estaba por ser, ¿cómo se logra todo lo que estaba mencionando? Pero lo acaba de aclarar y escuchándolo atentamente, hay mucho trabajo por delante. Hay mucho trabajo, se hizo mucho, pero a la vez, como decía antes, la cultura es muy dinámica, se va renovando todo el tiempo, siempre conceptos nuevos y bueno, eso hace que también vayan cambiando los gustos, las herramientas. Hoy estamos invadidos por la tecnología, entonces mucha participación cultural también pasa por las redes, por lo digital, por lo audiovisual. Entonces, bueno, eso también es digamos que es un trayecto a recorrer, porque hoy las redes también lo pudimos ver en la pandemia, cuando estábamos todos tratando de enganchar algún streaming de algo que nos gustara. Y bueno, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque es la actualidad, es lo que ya está entre nosotros, una forma más del desarrollo de la cultura. Y bueno, y es una forma de la modernización también de la cultura que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo fue el recibimiento del equipo que actualmente tiene de trabajo? A muchos ya los conocía por mi actividad como artista. Por suerte muy bien. Un equipo que vamos a seguir completando, pero por suerte hemos tenido una transición con el anterior director de Cultura, con Diego. Hemos tenido una transición muy buena, pudimos charlar mucho, porque eso hace que es más fácil proyectar para adelante, y creo que es lo que va sucediendo en cada una de las áreas donde en esta semana suceden los cambios. Así que no, muy contento del lugar, muy contento de los compañeros, y yo siempre trato en todos los lugares, acostumbrado a los elencos, de poder armar grupo, de poder confiar, no solo de dirigir, sino poder confiar, de poder delegar, y creo que esa es la manera. Estos espacios, y sobre todo en la cultura, no se crece porque uno sea un genio, sino porque tiene un acompañamiento y tiene un equipo y tiene un elenco, y creo que de esa manera espero que funcione
el equipo de cultura. Esperaba por esto, ansioso, ¿verdad? Poder tener este espacio, este lugar para poder seguir aportando su idea, sus proyectos para la cultura. Sí, sí, sí. El gestor cultural tiene que ser una persona inquieta. Es una persona inquieta que va buscando descubrir cultura por todos los lugares. Y también eso es lo que lleva a uno, no sé si buscar, pero no dejar pasar estos lugares. Muy agradecido desde ya a la gestión de la municipalidad de darme esta posibilidad. Que bueno, que conversamos en el último tiempo y se dio como de una manera muy rápida, si bien yo no la estaba buscando en sí, pero me siento preparado para el lugar. Es para lo que estudié, la tecnicatura es una carrera hermosa que me dio muchísimas herramientas, justamente para comprender esto, la dinámica de cómo gestionar la cultura, de cómo revalorizarla, de cómo conseguir datos, porque a veces la cultura parece algo abstracto, pero está llena de datos que hay que conocer. Ahí dijo algo fundamental, Gustavo Bonesi, ¿no? Director de Cultura, nuevo director de Cultura. ¿Qué es la cultura, en definitiva? Porque lo acaba de decir, la cultura es algo abstracto, estaba diciendo, y yo lo interrumpí, pero ¿cómo definimos la cultura? Mira, es una discusión que todavía se viene dando. El término cultura, si lo que hacemos primero es googlearlo, y aparecen tantas definiciones que se van modernizando y se siguen ayornando día a día, porque no hay una definición precisa. Como decíamos, es tan abarcativo, pero bueno, es un conjunto generalmente la definición como más simple, como para poder sintetizarla, es el conjunto de saberes que se comparten en una comunidad. Generalmente son saberes ancestrales y son conductas. Es como una definición básica y sintetizada de cultura. Por eso es tan abarcativa, porque dentro de los saberes que tiene una comunidad entra desde la señora que sabe la urdimbre de un tejido, hasta el chico que hoy está sentado frente a una computadora haciendo diseño visual digital. En toda esa brecha tenemos arte. La cultura de la transhumancia, tenemos la cultura de lo patrimonial. Por eso decíamos que es tan amplio que cuesta encontrar una definición, pero esos son todos saberes compartidos, porque pasan de generación en generación y porque también son aceptados por la comunidad. Bien. Generalmente la cultura son acciones o son saberes que son aceptados comunitariamente, sin ponernos de acuerdo que a nosotros nos va a gustar la música, pero todos aceptamos como una convención que la música es algo que es parte de nuestra vida, por ejemplo. No sé cómo hubiéramos transitado una pandemia sin música, sin libros, sí, sin cine, sin el arte de por medio. Ahora, Gustavo, hablaba recién también de que hay que amoldar la cultura a la tecnología, ¿no? A las redes y a toda esta revolución tecnológica que hay hoy en día. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Porque es como que si uno pensaba en esto hace 15 años atrás, era una locura total directamente, ¿no? Más allá que no había la tecnología hace 10, 15 años que hay hoy, pero digo, no es fácil amoldar la cultura al uso de las redes, por ejemplo, ¿no? Que mencionaba usted recién. ¿Cómo se logra eso? Mira, yo creo que no es amoldar, sino que es también aceptar la cultura de la cultura tecnológica. Como ejemplo pongo hace muchos años, cuando salieron los libros digitales, muchos decían que era la muerte del libro en papel, y eso nunca sucedió, y sin embargo hoy la industria editorial sigue existiendo y también los libros digitales siguen existiendo. Bueno, yo creo que son como mundos paralelos que tienen que coexistir, tanto la cultura digital como la cultura tal cual la conocemos.
son consumos culturales que los dos están aceptados y generalmente están aceptados por distintos rangos etarios. Generalmente la cultura digital está mucho más aceptada porque está dentro de una franja etaria mucho más joven, y el libro, si bien hay muchos jóvenes que lo siguen usando, es un consumo cultural de una franja etaria un poco más alta, pero los dos coexisten. No es que hay que amoldar la cultura a lo digital, porque se va amoldando sola. Hay cosas que se van a amoldar a lo digital y otras que no. Por algo también bajaron los streaming y toda la gente está consumiendo recitales. Eso quiere decir que esa necesidad del consumo presencial es fundamental para el ser humano. Sí, es cierto, ¿no? Porque por ahí cualquiera podría pensar, en base a ese último ejemplo que dio, y se empezó a utilizar mucho en la pandemia, obviamente, por el tema de la presencialidad que no podía estar, pero los artistas que daban un recital por YouTube o por alguna de esas cuestiones, y en algún momento se temió, ¿no?, de que fuese a desaparecer lo otro. Pero, sin embargo, nada de eso sucedió y al revés, es como que hoy se disfruta más todavía, me parece, ¿no?, cuando se va presencial a un espectáculo. Sí, yo creo que se revalorizó un poco la presencialidad. Justamente, sí. Se revalorizó a partir, bueno, de esto que nos pasó con la pandemia, que no podíamos tener ese contacto, porque uno cuando va a un hecho cultural no solo va a consumir el artista, también va a encontrarse con amigos, va a compartir con otro, cuando está en el teatro y escucha que otro se ríe, esa risa es compartida. Sí. Entonces un acto social, donde se está produciendo ese hecho cultural, que es lo que es innato al ser humano, el poder compartir esas vivencias, y generalmente uno trata de que en general, hay autores que dicen que lo que mueve al hombre hacia el arte es el deseo. Y cuando uno desea estar en presencialidad con otro, es justamente es por un bienestar. Nadie va a ir a ver una obra de terror cuando sabe que no le gusta el terror, por ejemplo. Y nadie va a ir a lo mejor a pagar una entrada a ver una banda que no le gusta. Entonces uno cuando va dispuesto en esos hechos culturales a poder al disfrute y también al disfrute con el otro. Bueno. Gracias, Gustavo, por venir. Estaremos en contacto seguramente, ¿no?, en el futuro, y éxitos ahora en esta etapa. Bueno, muchísimas gracias, a disposición las veces que lo requieran. Esperemos que todos estos sueños que tenemos por delante los podamos concretar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Gracias. Bueno, nos acompañó en esta parte del programa Gustavo Bonesi, nuevo director de Cultura de la Municipalidad de San Rafael.